Buenos días, hermanos. Ya sé que están ganando almas para Cristo. Ese es el sentir de todo cristiano. Así que yo sé. Esperamos en el Señor. Bueno, mis hermanos, para continuar con la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 al 20. Cuando lo tengan, me avisan. Dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Bendita sea su palabra. Hermanos, con estos versículos culminamos el capítulo 2. Pero antes, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios, soberano Padre, tuyo es el poder, tuya es la gloria y tuya es la honra. Perdona nuestras faltas, Padre, y en esta mañana quiero pedirte, Señor, que tú me uses como un instrumento en tus manos, Padre. Que con palabras sencillas y un corazón dispuesto, tu palabra llegue, como tú lo dices, que es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad, de manera que tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, antes de entrar en materia, vamos a resumir un poco la situación que Pablo estaba viviendo en Tesalónica. ¿Cuál era esa situación que él tenía? Que él estaba siendo perseguido y estaba padeciendo maltratos por parte de los judíos que estaban allí. Y era tanto el amor de Pablo que a él no le importaban las persecuciones, a él no le importaba que le estaban dañando, porque ya él venía de Filipos, de sufrir lo mismo, y sin embargo a él no le importó. ¿Y qué hacía Pablo cuando él llegaba a una ciudad? Lo primero que hacía era identificar una sinagoga y allí se metía. Entonces él, con Silas, que es el mismo Silvano, y Timoteo, ellos entraron a la sinagoga por 3 días de reposos consecutivos, es decir, por 3 sábados consecutivos. Ese fue el tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica. ¿Y qué hacía Pablo? O sea, ¿por qué él estaba sufriendo estas persecuciones? Simplemente por llevar el evangelio de Cristo. ¿Qué hacía él que les molestaba tanto? Él llegaba a esa iglesia y él predicaba y discutía con ellos, exponiendo a través de las escrituras que Cristo era necesario que él padeciera, era necesario que él resucitara de los muertos. Y a ese de quien ellos hablaban, de Jesús, era el Cristo, era el Rey, era el ungido. Pero
para los judíos solamente existía un rey que era el César. Ellos no reconocían a otro rey. Entonces, ¿qué sucedió después de esto? Primero, que un gran número de gentiles creyeron en Jesús. Algunos judíos creyeron, pero los judíos que no creyeron en Cristo, ¿qué hicieron? Ellos juntaron a hombres malos de la ciudad y se fueron ante las autoridades a quejarse, a decir que Pablo, ese que estaba trastornando al mundo entero, decía que ellos estaban predicando que había otro rey, Jesús. Y por supuesto, ahí se armó un alboroto. De tal manera que Pablo y sus colaboradores tuvieron que salir de Tesalónica, porque los estaban persiguiendo para matarlos, para que cambiaran de opinión. Ahora, esa situación que estaba viviendo Pablo en aquel momento no es la misma que vivimos nosotros ahora. Quizás no estamos siendo perseguidos, pero sí se burlan de nosotros. Quizás no nos hagan daño, pero sí inventan cosas de nosotros y hablan mal de los cristianos, ¿sí o no, hermanos? Imagínense esa situación que tenía Pablo, tan fuerte, de persecución, más aún él, que era el que estaba llevando la palabra. Pero a él eso no le importaba, para nada. Y fíjense, hermanos, que después de esa salida tan traumática de Pablo, él se sentía angustiado. Él tenía una angustia por esos discípulos que había dejado en Tesalónica. Él no sabía si estaban siendo perseguidos, si permanecían en la fe. Él no sabía nada de esto. Y en el versículo 17 vemos que dice de esta manera: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Allí se ve la preocupación de Pablo. Vemos a un padre preocupado por sus hijos, preocupado por sus discípulos. Y dice esta palabra que me llama la atención: separados de vosotros. Eso da una idea, hermanos, de ser arrancados. Un ejemplo de eso es cuando hemos visto los secuestros en películas, más que todo, gracias a Dios, y Dios nos guarde a todos de eso, lo he visto en películas. ¿Y qué pasa con ese padre que le han arrebatado a sus hijos? Que ya no los pueden ver. La angustia de no saber si están comiendo, si están bebiendo, si les están haciendo daño, si los mataron. Esa es la preocupación y el sentir que tiene Pablo por sus discípulos, que él no los podía ver. Y la preocupación es tal que él, su sentir era atender a sus discípulos. Eso era lo que él quería. Es como una madre, pues, que quiere atender a sus hijos. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy, hermanos, es atendiendo al discípulo. Y por eso, hermanos, es que cada uno de nosotros debe atender a su discípulo. Cada uno de nosotros tiene que atender a su discípulo.
Fíjense, si tenemos un discípulo, obviamente hay alguien que los está discipulando, ¿cierto? Que es el discipulador. ¿Y quién es el discipulador? Es el que enseña, es el maestro. Pero voy a hacer un alto en esto. Este papel no solamente es del pastor Antonio, del pastor Luis Torres, o del líder, o del ministerio de evangelismo. No. Aquí alguien se considera discípulo de Cristo. Eso es para todos nosotros. Para todos. No es que, bueno, yo conozco del Señor y hasta ahí llegó mi función. No. En Mateo 28, 19 y 20 dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No es solamente ir, presenté el evangelio y ya. Si a la persona que nosotros le presentamos el evangelio aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador, ahora nosotros tenemos que hacer discípulos de ellos, es decir, que obedezcan la palabra de Dios. Dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿De qué manera? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué otra manera? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjense la relación de estas dos palabras, que guarden lo que ha mandado. Y si algo ha mandado el Señor, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? Obedecer. La palabra guardar significa obedecer. Entonces, ese discípulo o ese discipulador debe tener claro el objetivo. No es solamente que yo le presenté y le hablé, porque eso no haría una madre. Una madre cuando tiene un hijo, ¿qué hace? Lo alimenta, lo cuida, lo acompaña, ve su crecimiento, lo alienta, no lo deja abandonado. Bueno, esa es en la gran mayoría. Ese es el sentir de una madre, no abandona a su hijo. Entonces, ese es el papel del discipulador. Pero fíjense, hermanos, recuerden que para nosotros discipular, nosotros tenemos que ser discípulos. Tenemos que ser discípulos para tener un discípulo. Recuerden, hermanos, que nosotros tenemos que practicar lo que vamos a enseñar. Y no se refiere solamente, hermanos, a que yo estudio, tengo la tarea, tengo la reunión y estudio, y ya no se trata de eso. Se trata de que lo que yo vaya a enseñar, yo lo esté haciendo. Porque es incongruente que yo le esté enseñando a mi discípulo que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación a fin de dar gracia a los que nos oyen. Entonces yo le voy a pedir a mi discípulo que no diga groserías, que no diga palabras obscenas cuando yo las digo. Entonces el discipulador tiene que practicar la palabra. Ahora, ¿quién es el discípulo? Es el que aprende, es el alumno. ¿Y cuándo nos damos cuenta que ese alumno está aprendiendo? Cuando está haciendo. Esa es la mayor evidencia. Si nosotros discipulamos y ese alumno no da esa evidencia de esos frutos, no está aprendiendo. Y la responsabilidad de ir y hacer discípulos es de nosotros, de un discípulo.
¿Estamos claros? Ok. Aquí dice, cuando él está hablando de ese sentir, es que él quiere atenderlos. Directamente él quiere enseñarle a ese alumno. ¿Y qué va a aprender? Lo que el maestro le enseñe, lo que dicen las escrituras. Y esa palabra, atender, tiene que ver con el esmero, con el cuidado, con ese amor, ese acompañamiento con ese discípulo. Entonces, fíjense, yo tengo varias discípulas, bueno, casi todas son mujeres. Y para la gloria de Dios, yo le voy a presentar a una discípula que yo tengo. Y se llama Ana González. Esa es mi discípula. Ese es el sentir que debe tener uno, esa preocupación de que ese discípulo crezca. Es una tarea seria que tenemos, hermano. No es cualquier tarea. Ahora yo les pregunto, ¿había amor de parte de Pablo? Yo también creo que sí había. Es tanto el amor que motivaba a Pablo que en medio de las tribulaciones, como les dije, ya había padecido en Filipos, él les presentó el evangelio con valentía. Otro dice, oye, después que me tiraron un palo y que sufrí por allá, mejor yo me quedo calladito. O fui a presentar el evangelio y me tiraron piedra, mejor me quedo, no digo nada. Él lo hizo con valentía, porque él tenía claro el mandato de Dios. Y al final de ese versículo dice que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Él no nos deja solo. Aunque nos tiren piedra, aunque nos tiren palos, nosotros tenemos que ir con valentía. ¿Qué otra cosa hizo él? Los trató de manera tierna, como una madre cuida a sus hijos. Eso lo vemos en el capítulo 12, en el capítulo 2, perdón, al inicio. Les estoy haciendo un resumen. Los trató como a un padre que exhorta, consuela, confirma. Además les hablaba con la palabra de Dios, no con la sabiduría humana de nosotros, sino con la palabra que es la que hace que actúe en nosotros. La palabra de hombre no hace nada en nosotros. Es la palabra de Dios que tiene poder a través del Espíritu Santo para obrar en nosotros. Ahora, ¿quiénes tienen de ustedes ese intenso deseo, ese sentir de Pablo? Escuché un solo amén. Ay, Dios mío. Escuchando esto, hermanos, y explicando cada punto, ahora, ¿cuál debe ser el sentir de un discipulador para atender a sus discípulos? Tenemos dos puntos. Primero, tener un intenso deseo de verlo. En el versículo 17b dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Ese era el deseo de Pablo. Y no solamente verlo, era el deseo de estar con él, con ellos, pues con los que había dejado allí. Y la palabra procurar, hermanos, da una idea de un esfuerzo para lograr la meta. Es tener un propósito y él dice procuramos. O sea, hicimos lo humanamente posible para verlos. Y nosotros debemos tener ese sentir por nuestros discípulos. ¿Para qué nosotros queremos verlos? Oye, solamente para verlos y ya, para ver cómo están, no.
No, es para alentarlos, para exhortarlos, para guiarlos. Cuando no están haciendo lo correcto, los exhortamos, esto no está bien. Para animarlos en la fe, decirles, excelente lo que estás haciendo. No podemos dejar solo a los discípulos. Es necesario el acompañamiento, hermanos. Es necesario estar allí día a día con el discípulo. Ahora, hay una parte muy importante que él dice en el versículo 19, dice, ¿por qué? Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros. O sea, no son ustedes los discípulos, es lo que está diciendo Pablo. Delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Los discípulos son nuestra gloria, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestras coronas. Son nuestras coronas. Imagínense. Ellos eran su esperanza, su gozo y su fruto del ministerio. Eso era lo que ellos habían logrado con el discipulado. Y fíjense que él dice, ellos son su esperanza. ¿Cuándo? En la venida de Cristo. Aunque yo no los vea, ustedes son mi esperanza cuando Cristo venga. Yo tenía una discípula que ella se fue del país. Después supe que ella se estaba congregando. Y eso para mí fue un motivo de gozo. ¿Por qué? Porque esa semilla estaba dando frutos. Y yo sentía ese deseo de verla, para saber cómo ella estaba, para ver la transformación que Dios había hecho en ella. Y fíjense, hermanos, que ella murió por allá, por donde estaba. Pero ¿cuál es mi esperanza? Que en la venida de Jesús nos vamos a ver. Los discípulos de Pablo, esa era su esperanza, no los estoy viendo, pero tengo esperanza de verlos cuando Cristo venga por nosotros. Eso no nos da una motivación de hacer discípulos. Ahora él dice, su gozo es muy placentero ver el antes y el después de un discípulo. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Ese fruto que están dando nos llena a nosotros de gozo. Es decir, el que era ladrón ahora trabaja con sus manos y en lugar de quitar, da. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso motivo de alegría? Además, el que era mentiroso, que mentía por todo y por nada, y que ahora hable con la verdad, es motivo de gozo. ¿Por qué? Porque está obedeciendo la palabra de Dios. Y nuestro sentir, hermanos, por lo que estamos aquí, es simplemente para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ah, pero me voy a quedar con eso. ¿Me voy a quedar con ese regalo yo nada más? No. No, yo tengo que compartir las buenas nuevas. Yo tengo que alentar a ese discípulo.
a que haga. Por eso es que el papel del discipulador es importante para el crecimiento en la fe de ese discípulo. Porque lo que ellos vean en nosotros, lo que ellos aprendan de la palabra de Dios primeramente, es lo que les va a dar a ellos esa victoria en Cristo. Obedecer la palabra de Dios. Ahora dice, su corona. Los discípulos que nosotros hagamos son nuestras coronas. Ese es el premio. Esa es la recompensa. Por eso es que Pablo decía aquí, mi trabajo no fue en vano. Lo que nosotros hacemos, hermanos, vamos a recibir un premio. ¿Ustedes se recuerdan de la meta que tenemos para el 31 de diciembre de este año? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Cuál es? Entonces, es un discípulo que debemos tener cada uno al terminar el año. Cada discípulo que ustedes tengan, que obedezcan al Señor, es una corona. Que cuando Cristo venga, esas son las coronas que nosotros le vamos a lanzar a Cristo. Cuando Él pase, esas son las coronas. Entonces, ¿no les animo a ustedes el día de la venida de Cristo que nosotros estemos lanzando coronas a Él? Cada discípulo que nosotros hacemos, cada esfuerzo es recompensado en el cielo con Cristo. Aquí nada tenemos. Aquí lo único que nosotros debemos hacer es obedecer la palabra de Dios y hacer que nuestros discípulos obedezcan. Eso es lo que nosotros tenemos que decir, porque este mundo no es de nosotros. Nosotros no somos de esta tierra. Aquí estamos de paso. Pero ese de paso, hagámoslo como para el Señor. Vivamos vidas dignas. Que Dios pueda decir, ese es mi hijo, esa es mi hija. Que debajo las piedras, donde nos metamos por allá, esa es mi hija, está haciendo lo correcto. Eso es todo en nuestra vida. Lo demás es vanidad, estamos de paso. Ahora, ¿cuál es el segundo sentir que vemos aquí que debe tener un discipulador para atender a sus discípulos? Es que debemos entender que Satanás se va a oponer. Eso lo vemos en el versículo 18b. Y dice así, por lo cual, vamos a leerlo completo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. La palabra Satanás significa adversario, oponente. Y la principal función de él es evitar que el evangelio de Cristo se difunda. Debemos entender eso, de que Satanás se va a oponer. Ahora, ¿ustedes han visto un perro cuando están comiendo, cómo son de celosos con esa comida, con esa carne, con lo que tienen allí? Atrévase a meterle la mano en el plato para que ustedes vean que lo va a morder. Asimismo, es lo que sucede cuando nosotros estamos llevando el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que esas almas se salven. Nos estamos metiendo con Él. Entonces, Él dice aquí que la palabra es, Él dice aquí,
Satanás nos estorbó. La palabra estorbar significa impedir. Impedir para que nosotros logremos el objetivo. Un ejemplo es, ustedes han visto en los juegos de fútbol, cuando queda poco tiempo y el equipo está ganando y no quiere que el otro meta un gol para que no lo pase. ¿Qué hacen? Se tiran en el suelo, hacen que están averiados, que le dieron. ¿Qué están haciendo allí? Oponiéndose, están quemando tiempo para que el objetivo de él se cumpla, pero del otro no. Eso es oponerse. Eso es estorbar. Fíjense, a lo mejor a ustedes les ha pasado, porque así es la vida en Cristo. Cuando nosotros tenemos un discípulo o cuando nosotros venimos a la iglesia, en una oportunidad veníamos ya saliendo y cuando vemos el caucho sin aire completamente. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos vinimos a pie. Porque esas cosas van a suceder para que nosotros no escuchemos la palabra, para mantenernos distraídos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Entender que Él se va a oponer. Entender que Él no quiere que nosotros nos alimentemos de su palabra, que quiere tenernos distraídos con el mundo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vencer esos obstáculos. Identificar cuando es de parte del enemigo. Porque podemos ver en la palabra que también dice, ahorita no recuerdo el texto, pero dice que el Espíritu Santo no lo dejó. Pero nosotros debemos identificar también cuando nosotros vamos a visitar a un discípulo para llevar la palabra, que era lo que me sucedía a mí con esa discípula que les estoy diciendo que bueno, se fue y después murió. Cuando yo iba, eso era una tángana. El muchachito lloraba, pero lloraba de manera que impedía la clase. En ese momento, cuando yo llegaba, todo estaba tranquilo y de repente el niño se levantaba, tenía hambre, tenía sed, empezaba a llorar. Un día lanzó un lápiz que me pasó así. ¿Quién era ese? El enemigo, porque él a veces usa personas para que estorben. Dígame cuando el pastor nos discipulaba. Bueno, una hora antes se formaba la tángana. Empezamos a discutir, Omar y yo. ¿Quién está haciendo eso? El enemigo. El enemigo quiere que nosotros no llevemos a cabo la obra por la que Dios nos mantiene aquí. Y debemos entender eso y tenerlo bien claro. Porque yo hubiese dicho, no, la próxima vez me saco un ojo, no voy más. No, pero yo iba en el nombre de Dios, porque tú dices que estarás conmigo hasta el fin del mundo. Y yo sé que tú me vas a guardar. ¿Ustedes creen eso? Ok. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de eso, debemos sobrepasar esos obstáculos. Y si nosotros no podemos, hermanos, atender a un discípulo, tenemos a otros hermanitos que podamos pedir el apoyo para que nos ayuden en eso. Pero la idea es que no se interrumpa. Es la forma de nosotros hacer nuestra tarea. Y ese es el sentir de cada uno de nosotros como discipuladores. No crean que ya soy discípulo y me olvidé de esto. Vengo, me siento, escucho la palabra, me vengo el domingo que viene y así va mi vida.
Si usted quiere lanzarles coronas al Señor en su venida, haga discípulo. Porque si no, esta es una vida aquí sin motivación. Porque si el mundo ya lo aborrecemos porque no tiene, no tenemos entonces el amor del Padre y ya no queremos nada del mundo, entonces ¿qué hacemos aquí, pues? ¿Qué hacemos aquí? ¿Calentar un puesto y decir soy cristiano? ¿Cómo nos multiplicamos, hermanos, si no hablamos? ¿Cómo hacemos crecer la palabra de Dios aquí, por ejemplo, en Puerto Ordaz, si nos mantenemos callados? No vamos a tener discípulos. ¿Cómo esperamos que Cristo venga pronto si no predicamos el Evangelio? Y la palabra dice que Él va a venir cuando hasta el último de los gentiles haya escuchado la palabra. Solamente Él sabe. Nosotros nos ponemos a contar y qué va. No sabemos, hay muchos que no han nacido. Pero ¿de quién es la responsabilidad? El Señor encargó a hombres fieles para que llevemos su evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Con amor veamos a esas personas que están haciendo cosas incorrectas, que nosotros también estuvimos en eso. Nosotros también, si no robábamos, decíamos mentiras. Pero igualito, estábamos en la misma condición. Entonces, que nos mueva el amor, hermanos, para nosotros tener discípulos y atenderlos. Que nos llenemos de orgullo. Yo quiero ver cada día a mis discípulas, y yo creo que ustedes también. Ver cómo están creciendo, qué les hace falta, están enfermos, qué te pasa. Ese es el sentir que debemos tener nosotros como discípulos, hermanos. Y tengamos esa meta clara que nos están dando de tener un discípulo, y si tienen más, mucho mejor, muchísimo mejor si tienen más. Entonces, hermanos, tenemos un compromiso, primeramente, de hacer discípulos, y segundo, de atender a nuestros discípulos de manera que ellos se sientan acompañados en este transitar que no es sencillo, pero que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos entender cuál es nuestra misión aquí, Señor. Ayúdanos a tener tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad para tener nuestros discípulos y atenderlos, Señor. Tú conoces el deseo de nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a cumplir con el mandato que tú nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús, amén.